Apreciados amigos y hermanos, es un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes, deseándoles un feliz Shabbat a todos, donde quiera que se encuentren, en este día especial que nuestro Padre ha dejado para que podamos estar en relación más estrecha con Él que en los días normales de la semana. Por eso Él desea que dediquemos este día un día especial para que entremos en una relación especial con Él. Y en este sábado vamos a seguir analizando acerca de estos temas de cómo conocer a nuestro Padre Celestial, el carácter verdadero de Él, tal como el Hijo lo vino a mostrar, y es el carácter que nosotros debemos imitar para poder llegar a ser como Él. Posible no lleguemos a ser como Él aquí, pero lo que Él desea es que entremos en ese proceso de llegar a imitarlo lo más que podamos mientras estemos en esta tierra, ¿no? Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que sea de bendición para todos nosotros. Amado Padre, gracias por su amor y su misericordia, gracias por permitirnos estudiar en este sábado acerca de su palabra, de su carácter, que es la base para obtener la vida eterna. Gracias, bendiga a todos los que van a escuchar, a todos los que van a oír esto, que lo puedan también compartir para que muchas otras personas puedan saber más de usted y conocerlo realmente. Cuando lo lleguemos a conocer realmente, muchos no podrán resistir ese amor tan grande que usted tiene y lo buscarán y entregarán sus vidas a usted, tu Padre. Gracias. En el nombre de su Hijo amado le pedimos y rogamos todas estas cosas. Amén. Ok, apreciados amigos y hermanos, vamos a estar estudiando, entonces vamos a estar haciendo un repaso porque, como dije anteriormente, estos temas son tan vitales que los podamos entender, que es necesario que podamos pues hablar de ellos y profundizar en ellos para poder entenderlos, porque al final no son tan fácil de poder cambiar nuestra mentalidad tal como se nos ha enseñado, y especialmente con esto de la expiación, ¿verdad? Cómo nosotros somos salvos, cómo llegamos a reconciliarnos con el Padre Celestial, que es la misión y el propósito real del Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros realmente llegar a estar nuevamente en esa comunión, así como Adán antes de pecar? Entonces, eso es de vital importancia que nosotros podamos entenderlo, porque si no conocemos el carácter del Padre y no entendemos lo que está dentro de nuestra mente, lo que Satanás le enseñó y le inculcó al hombre después del pecado, mientras Satanás tuvo un periodo de control, él le metió muchas ideas y el hombre llegó a pensar igual que Satanás. Entonces, es por eso que necesitamos sacar esas ideas que están en contra del verdadero carácter del Padre, porque si no sacamos esas ideas y esa enemistad que tenemos naturalmente desde que nacemos hacia Él, nunca podremos realmente llegar a amarlo y llegar a pensar que Él es bueno realmente, que Él no requiere castigo para perdonar, que no requiere la muerte para perdonar, porque esas ideas son las que tenemos, porque nos han enseñado eso. Ok, entonces vamos a ver el tema que hablamos acerca de ¿se acuerdan que dijimos que en la expiación humana, así como Adán, que Adán allí lo manifestó, para él creer que se había sido expiado su pecado, él quería que un inocente y un culpable murieran. Y por eso culpó al Padre Celestial de que le había hecho. Dice, la mujer que me diste por compañera. Ahí estaba culpando al padre que es inocente y estaba culpando a la mujer que supuestamente era la culpable. Así que en la idea humana, para poder expiar el pecado, se necesita un culpable y un inocente. Y vamos a ver en esta matanza de la inocencia. En los capítulos anteriores vimos cómo
Ahí llegando a la tierra prometida, este incidente acerca de la nación de Moab, que Balaam usó estas mujeres para inducir al pueblo a pecar y adorar a dioses ajenos. Y entonces vemos allí que se mató a un culpable, a todos estos príncipes que los colgaron, y también al Zimri de la tribu de Simeón, que se llevó a esta mujer y la llevó a esa tienda, y ahí el fin es verdad, dice que lo traspasó con una lanza. Y ya explicamos eso, ¿verdad? De cómo para la mente humana, ahí ya se había pagado, pues los culpables allí habían pagado. Porque si eso no sucede, ellos no iban a creer que Dios los iba a perdonar, porque tiene que haber muerte. De acuerdo a la mente humana y de acuerdo a la idea de Satanás, el pecado no puede ser perdonado así por así, alguien tiene que morir. Así que nuestro Padre lo permite, porque esa es la única forma en que el resto del pueblo pueda entonces creer que Dios los va a perdonar y se arrepintieran y parara la matanza, porque Satanás era el que estaba destruyendo con esta plaga a los israelitas. Si ellos no se arrepentían, no creyendo que Dios los iba a perdonar porque nadie había pagado el castigo, la plaga iba a seguir y iban a morir muchísimos más. Posible hasta toda la nación podría quedar destruida por esta plaga, porque Satanás no iba a parar hasta que el pueblo se arrepintiera y que Dios interviniera, porque cuando el pueblo ya se arrepiente, entonces Dios puede entrar a proteger. Mientras tanto no puede. Yo dijimos que Dios no puede perdonar a alguien que no quiere ser perdonado o que no cree que Dios lo va a perdonar. Muy bien, entonces vemos allí que Moisés, cuando llega al monte, él le pide al Padre que perdone a su pueblo, que ha cometido un gran pecado. Pero entonces él le dice, si eso no es suficiente, porque ya han muerto, supuestamente ya los hemos matado a los más culpables. Si eso no ha sido suficiente, ráeme a mí del libro, mátame a mí, yo que soy inocente, y así se cumple lo que yo creo que se necesita para que tú perdones. Aquí vemos que Moisés en su juventud había demostrado su creencia de que los culpables merecen ser castigados. Por eso mató a ese egipcio. Y ahí fue donde él huyó, ¿verdad? Por 40 años estuvo allá con estas ovejas, pero esto no cambió sus ideas reales de lo que él creía que era la expiación. Obviamente que se volvió el hombre más manso del mundo, porque lidiar con estas ovejas le ayudó a ser un hombre manso, ¿no? Pero esas ideas de creer que la expiación y que Dios perdona solo cuando alguien muere o se paga con un castigo, entonces eso era muy difícil de erradicar, estos conceptos erróneos acerca del carácter de Dios. Y nuestro Padre, no estando dispuesto a imponerle una comprensión diferente a la que tiene, le enseña al hombre donde éste se encuentra. Dios no puede venir y meterte en la cabeza, no, eso no es así, porque no lo vas a entender. Él tiene que venir y tratar de enseñarnos dónde el hombre se encuentra. Y Dios registra los detalles de sus intentos de alcanzarlo para que un día el hombre pueda unir todas las piezas y llegar a una comprensión más precisa de su carácter. Esto es todo lo que él puede hacer y lo que ha hecho por 6.000 años, porque hasta este momento él lo ha estado haciendo todo este tiempo. Ya dijimos que en 1888 Warren y Lee Jones sacaron y se les reveló estas verdades acerca de los pactos, donde se muestra el proceso de la salvación y cómo es que si nosotros entendiéramos esos pactos,
íbamos a poder entender el carácter del Padre Celestial mejor. Pero el pueblo adventista rechazó ese mensaje, y por eso Dios tuvo que levantar a otras dos personas más, después de Brown y Gallon. Aquí enseñamos el libro de estos pastores, Robert J. Whelan y Donald K. Short. Ellos se levantaron para traer de nuevo, para reexaminar estos mensajes de Brown y Gallon, y que la iglesia se arrepintiera y conociera la verdad acerca de estos pactos que le iban a dar una mejor conversión. Pero el pueblo, que hizo, los rechazó también. Eso pasó en el año 1999, con el presidente de la Asociación General, Robert Falkenberg. Allí sucedió eso. Antes de eso ya hemos hablado de ese incidente. Pero con Moisés, nuestro padre tenía que llevarlo al nivel de que él se pudiera dar cuenta de eso que había dentro de él. Esa hostilidad oculta que hay en todo ser humano y que todavía él la tenía. Todavía él tenía esas ideas de que Dios me requiere que alguien muera para perdonar. Y es así como nuestro Padre funciona. Él nos deja que nosotros lleguemos a la profundidad de algo pecaminoso posible, para que él entonces uno se dé cuenta de la realidad y busque la gracia. Entonces dice, donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Y así Dios nos saca de esa ignorancia espiritual a través de este medio natural que nos enseña lo que de otra manera no podríamos aprender. Así que cuando Moisés golpeó esa roca, ya dijimos, 2 veces con ira, debido a la ingratitud desleal del pueblo, ahí salió la enemistad oculta de Moisés, salió a la superficie. Antes que Moisés escalara el monte Nebo y fuera a la tumba, Dios revelaría cuán profunda era su hostilidad. ¿Okay? Dios tenía que mostrarle a él, iba a tener que dejarlo que llegara a un nivel de que hiciera algo que le mostrara lo que había dentro de él. Entonces vimos allí la matanza de los culpables en Israel por permitir la adoración falsa y la inmoralidad sexual, lo que ocurrió allí entrando a la tierra antes de entrar a la tierra prometida, como el caso de Moab. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, ya iban a entrar a la tierra prometida, y veamos lo que dice Números 31:2. Dios le habla a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Números 31:2. Lo interesante es que aquí vamos a tener que ir rápido, porque si no el tiempo nos gana y necesitamos avanzar rápido. Entonces aquí Dios le dice a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Dios no le está diciendo que esta es mi venganza hacia los madianitas. Dice, haz la venganza de los hijos de Israel. Pero ¿cómo interpretan los Moisés y los hijos de Israel lo que Dios está diciendo? Moisés, cuando habla más adelantito, dice, esta es la venganza de Dios para los madianitas. Pero eso no era la venganza, eso no es lo que Dios le dijo. Le dijo, haz la venganza contra los madianitas de los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel que querían vengarse por esto que estos madianitas le habían causado. Y cuando leemos bien los textos vamos a darnos cuenta que eso es lo que sucede realmente. Pero ¿qué entendieron Moisés y los israelitas por venganza? El número 31:3 dice lo siguiente, Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Ahora él le dice que es la venganza de Yahweh en Madián. Dios le dice, esa es la venganza de ustedes, lo que ustedes le quieren hacer a ellos, no es la venganza mía. Pero Moisés entiende que es Dios el que quiere hacer la venganza y dice en el 31:3, vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh contra Madián.
La venganza para Moisés significaba matar y destruir a los que habían hecho el mal. Así que Moisés equiparó la venganza humana con la venganza de Dios. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, por creer que Dios piensa igual que nosotros. Creemos que Él es igual a nosotros. Piensa que la justicia de Dios es igual a la de nosotros. Que el juicio de Dios es igual a la de nosotros. Y ahí es donde está el problema real. ¿Verdad? La astuta alevosía de Balán al aliarse con los madianitas hizo que abundase la ofensa de Moisés. Ellos pensaban, este tipo nos tiene que pagar. Este pueblo tiene que pagar por lo que hizo y que por eso murieron muchos del pueblo. Así que imagínense, entonces dice aquí en Romanos 5:20, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces rápidamente vemos aquí que Dios le habla a Moisés de la venganza de los hijos de Israel. Moisés habla de la venganza de Yahweh. Moisés le dice a los israelitas que se armen para la guerra. Dios no había mencionado las palabras guerra ni el armarse. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a analizar esto bien, porque Dios no le dijo a Moisés, mira, ármense para la guerra, vayan allá y maten. Él le dijo, hagan la venganza de los hijos de Israel. Era la venganza de ellos, lo que ellos querían hacerle a estas personas. Porque Dios no se venga de esa forma. ¿Cómo se venga Dios de sus enemigos? En Romanos 12, 19 y 20 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces la venganza de Dios, al igual que su ira, que lo que menciona la Biblia como ira, como justicia de Dios, como juicio de Dios, no es igual a la de nosotros. La venganza de Dios es alimentar a sus enemigos y darles de beber cuando tienen sed. Cuando tu enemigo es bondadoso contigo, esto tortura la conciencia. Si es que queda algo de conciencia, ¿verdad? Y causa un gran malestar en el alma. Así es como Dios convierte a sus enemigos, o sea, a todos los hombres en su estado natural, en sus amigos. Su bondad hacia nosotros nos lleva al arrepentimiento y a la reconciliación. Por eso dicen Romanos 2:4, os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. Eso es lo que Él usa para llevarnos al arrepentimiento. Él no usa las mismas armas que nosotros, de ir a matar y destruir y hacerle mal al prójimo, al enemigo, al que sea. Por eso lo vemos muy claramente cuando Eliseo, ¿cómo trató Eliseo a sus enemigos? En ese tiempo vinieron estos enemigos de Asiria y trataron de hacerle un daño a Israel, pero ellos lo detectaron por el profeta Eliseo y entonces los agarraron y los tenían ahí a su disposición para destruirlos y matarlos si ellos querían. Pero ¿qué dijo Eliseo al rey? ¿Qué le dijo? Porque el rey le preguntó, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los mataré, padre mío? Y él le respondió, no lo mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces le hicieron un gran banquete ahí, le dieron comida y bebida y los despacharon en paz. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió como resultado de eso? Las bandas de asaltantes sirios ya no entraron a la tierra de Israel. ¿Por qué? Por esas brasas encendidas sobre sus cabezas, esas brasas del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de su benignidad, que así mismo nos trata a nosotros. Estos soldados pensaron que iban a morir, en cambio al ser invitados a comer y a participar de este banquete, ¿verdad? Esto les hizo avergonzarse de su deseo que tenían de matar a los israelitas. Y nunca más volvieron por ahí estas bandas, porque estas bandas aparecían y mataban gente y se regresaban a Siria. Como dijimos, no era la venganza de Dios lo que se estaba ejecutando, fue la venganza de Israel. Moisés nuevamente golpeó la roca, símbolo de Yeshua, al decir que era la venganza de Dios lo que se estaba ejecutando. Pero fue una manifestación de la enemistad que hay oculta
en nosotros, en el corazón humano, desde Adán y que se ha traspasado a toda la humanidad. El hombre más manso de toda la tierra de repente revela esta hostilidad oculta dentro de él en el deseo de masacrar a los madianitas. Si Dios no hubiera dejado registrado lo que dijo, esta hostilidad oculta tal vez nunca se había hecho evidente. Pero vemos allí que es el malentendido de lo que Dios dice, lo que lo envuelve en oscuridad. Cuando Dios dice algo, pero yo no lo entiendo, entonces eso hace que Él esté envuelto en oscuridad. No hay oscuridad en Dios, pero cuando los hombres lo representan, los hombres que lo representan malinterpretan su carácter, entonces esto causa que la oscuridad rodee a Dios. Porque veamos que dice Salmos 97, 1 y 2. Yahweh reina, regocíjense de la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Cuando leemos esos pasajes, de repente no entendemos ahí qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué están estas nubes y oscuridad alrededor de él? No es porque Dios quiere, y Él quiere que haya esta oscuridad alrededor de él. ¿Qué son estas nubes que están alrededor de él? Ahí en Hebreos 12:1 dice: por tanto, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí sigue el versículo. Pero lo importante aquí es que en el libro de Hebreos, Pablo compila una lista de muchos de los héroes del Antiguo Testamento. Estos son los testigos de Dios a través de la historia. De lo que él está hablando en Hebreos 12:1. Sin embargo, estos testigos, por haber malentendido el carácter del Padre Celestial, hace que Dios esté rodeado de nubes oscuras. La luz de Dios busca brillar a través de la oscuridad. Es en la persona de Yeshua que la luz pura brilla entre las tinieblas. O sea, Yeshua es el único modelo al que podemos seguir sin temor a equivocarnos acerca del verdadero carácter de Dios. Todos los demás producen una nube oscura porque no representan en su totalidad el carácter del Padre. Ellos intentaron, hicieron lo mejor que pudieron, pero no pudieron representar dignamente al Padre en todos los aspectos. Por eso es que es una nube que está alrededor del Padre. No nos dejan verlo realmente a través de ellos. Porque aquí dice en 2 Corintios 4:6 que el único que tiene que representa al Padre y lo refleja en toda su luminosidad y en su realidad es el Hijo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua, el Mesías. 2 Corintios 4:6. O sea, el Hijo es el único. En 2 Corintios 4:6 también habla de eso mismo. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento, dice, para que por medio de Yeshua conociéramos su grandeza. O sea, que es a través del Hijo. Es el único que puede representar realmente al Padre como es. Este es el único que no le presenta o le produce una nube alrededor del Padre. Todos los demás testigos que vemos en el Antiguo Testamento, por eso dice que está rodeado de una nube de testigos, porque estas personas no representaron totalmente el carácter del Padre y por eso producen una nube alrededor de él. El Hijo es el único que lo da a conocer realmente. Cuando él dice: al que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo es el único. Por eso es que nosotros tenemos que tomarlo a él como nuestro modelo a seguir. Y cuando vemos allí que hubieron truenos y relámpagos alrededor del monte, todo ese asunto que se presenta allí de la naturaleza refleja lo que los hombres pensaban acerca de Dios. Dios no quería causarles todo ese temor y esa angustia y esta cosa con estos efectos de la naturaleza ahí en el monte. ¿Recuerdan cuando Dios estaba ahí, el monte empezó a tener como que estaba ardiendo y que como un pequeño temblor allí y todo ese efecto que había? Eso es lo que el hombre cree de Dios. Eso se lo creó el hombre mismo.
porque la tierra estaba bajo el dominio de los hombres y daba testimonio de lo que pensaban de él. Mediante este proceso Dios hace que entre la ley para que el pecado de los hombres les resulte más evidente. Así los hombres se iban a dar cuenta que ellos estaban en pecado, que no estaban en armonía con el carácter de Dios, que las ideas de ellos eran torcidas y equivocadas acerca del Padre. Por eso era que veían todas estas cosas, este efecto, ¿verdad?, de esas ideas allí manifestadas en la tierra. Así que es vital que la austeridad de Moisés sea revelada antes de que él muera, porque Dios lo quiere salvar. Nuestro Padre Celestial nos desea salvar, y por eso va a ocurrir esta situación aquí, para que veamos el carácter verdadero de Moisés, para que él mismo lo vea y se arrepienta, porque Dios lo quiere salvar, Dios lo quiere llevar al cielo, pero necesita que Moisés se dé cuenta de su verdadera condición. Y Dios nunca condena, Él solo nos convence para curar la enemistad y lograr una reconciliación más profunda con Él. Pero es el hombre el que en su malentendido percibe esta obra de convicción como condenación y perece en su culpa y miedo. Israel fue a la guerra contra Madián en el pensamiento de que estaban peleando la guerra de Dios y logrando su venganza. Imagínense. Nosotros también cuando leemos esos textos pensamos que Dios los mandó. Váyanse allá a vengarse de estos madianitas por lo que les hicieron. Y Israel también, ellos iban convencidos de que estaban peleando la guerra de Dios y logrando su venganza, la venganza de Dios. Así es como los madianitas fueron diezmados, fueron destruidos, ¿verdad? Casi totalmente. Israel se aseguró de que Balán, ese profeta también falso, fuera destruido. Pero cuando regresaron, Moisés reaccionó con ira, imagínense. Imagínense lo que Moisés hace aquí, les dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenares que volvían de la guerra, y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Y entonces, bueno, ahí es el largo versículo, pero dice: matad pues a todos estos varones entre los niños, matad también a toda la mujer que hayan conocido varón carnalmente. Entonces imagínense, este hombre de Dios mandando a matar a todas estas mujeres que habían conocido varón, y nada más solo dejar a las niñas y las doncellas, y a los niños también, que no tenían nada que ver con eso. Y muchos piensan: no, es que estos niños ya venían con el espíritu de Satanás dentro de ellos, y ya Dios por eso los manda a matar también. Pero eso es totalmente equivocado. Entonces, Dios había dicho algo a Moisés acerca de matar a niños y varones, a los niños varones. Y le dijo Dios a Moisés: mata a los niños también. ¿Vemos que Dios le diga algo así? ¿Qué me dice usted, hermanita? ¿Piensa que Dios le dijo eso o no? No, él malentendió. Exacto, Dios no le dijo eso. Nada más le dijo: vayan a hacer la venganza de Israel. Esa es la venganza que ustedes quieren hacer, y Él la va a permitir. ¿Por qué la permite? Y ahorita vamos a ver. Pero no, Dios no les está mandando que vayan y maten. ¿De qué manera los bebés varones de Madián habían seducido a Israel, provocando una plaga y destruyendo a 24,000 israelitas? Nada, ellos no habían hecho, esos bebés no habían hecho nada. Todas las mujeres que alguna vez se habían acostado con hombres fueron ejecutadas, pero las niñas que no se habían acostado con hombres fueron mantenidas con vida, integradas a la familia de israelitas. Imagínense esas niñitas ahora sin padre, sin madre. Es posible que algunos hubieran tratado a estas niñas con amabilidad y cuidado, pero mientras otros se habían aprovechado de su situación vulnerable, tratándolas duramente como esclavas, o peor aún, para placer sexual. ¿Qué pueden pensar ustedes? Eso puede haber pasado, obviamente, a pesar de que la ley lo prohibía. Pero todas esas niñitas sin padre, sin madre, imagínense, ¿piensa que Dios realmente es así? No es difícil entender la lógica humana de por qué las mujeres fueron ejecutadas, pero la luz del carácter de Yeshua, quien perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, nos revela a todos dónde está nuestro corazón en cuanto a esta cuestión. ¿Qué hizo Yeshua con la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿La mandó a matar? ¿Será que Dios cambia? Ya a las mujeres que habían conocido varón,
las mandó a matar y acá con la esta, pues a esta la perdona y le dice no, vete y no peques más. ¿Será que Dios cambia del Antiguo Testamento al Nuevo así nada más? Dice Malaquías 3:6, yo Yahweh no cambio. Y Hebreos 13:8, una hermanita me decía, no, pero Yeshua sí puede cambiar. Dios es el que no cambia, pero el Hijo sí puede cambiar. Pero entonces, Hebreos 13:8, hablando de Yeshua, dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que ni el Padre ni el Hijo cambian. Yeshua dijo, mi Padre y yo uno somos. Y el Padre y el Hijo uno son. Así que, obviamente, que Dios no cambia. Y Dios no podía haber sido de una forma ya mandar a matar mujeres que habían conocido varón y acá portarse de una forma diferente con esta mujer. Entonces, obviamente que eso no tiene sentido, pero cuando no entendemos las historias y el carácter del Padre, pues andamos interpretando equivocadamente. Yo me incluyo en eso, no creen que solamente estoy diciendo que los demás, ¿no? Cuando el faraón de Egipto ordenó que se matara a todos los bebés varones israelitas y se perdonara la vida a las niñas, la vida de Moisés fue salvada, imagínense. Él se salvó, él era un testigo viviente de que a pesar de ese decreto de muerte contra los niños, Dios le preservó la vida. Imagínense, un bebé inocente, Dios le preservó la vida. Entonces, es interesante ver que cuando Moisés huyó de Egipto, encontró refugio en la tierra de Madián. Y allí encontró a su esposa, imagínense. Una persona que no era del pueblo de Israel. Y con esa fue que se casó, ¿no? Entonces, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Todas estas cosas deberían hacernos temblar. Moisés fue el hombre más manso que vivió, pero cuando llegó la prueba correcta, se reveló que Moisés podía mostrar los mismos atributos que el faraón que buscó matar a los niños israelitas. Porque acá Moisés dijo, ¿por cómo es posible que ustedes no mataron a estos niños? Maten a los niños, a las mujeres que han conocido varón. Imagínense, hablando como igual que faraón. ¿Qué nos muestra esto? El verdadero carácter de Moisés adentro de él no era como el carácter de Yeshua. Y por eso es que el Padre le quiere dar esta lección antes de que él muera, porque él ya tenía un plan para Moisés, pero por eso le iba a presentar hasta dónde puede llegar el hombre, para que cuando llegue a ese nivel tan bajo se arrepienta y Dios lo pueda perdonar. Si realmente quieres saber qué se esconde en lo profundo de tu alma, mira el rostro de Moisés y te verás a ti mismo. Todas estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, dice Romanos 15:4. No hay nada bueno en el hombre, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11 y 12. Como Yeshua dijo, no hay nadie bueno, sino uno, Dios. ¿Podría decir eso Yeshua de que Dios es el único bueno? Y que Dios entonces anda matando gente por allá y destruyendo a niños inocentes. ¿Eso lo calificaría a él como bueno? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensa tu hermanito? ¿Que sí lo calificaría como bueno? Es contrario, está contradiciendo su carácter de amor. En la matanza de los reyes de Madián vemos el sacrificio de los culpables. En las mujeres que habían seducido a los hombres israelitas vemos también el sacrificio de los culpables. En la muerte de las mujeres que no habían seducido a Israel y de los bebés varones, vemos el sacrificio de los inocentes. Y esto completa la expiación de la sustitución penal. Esa sustitución penal que cree el mundo hoy está basada en eso. Que muera un culpable y un inocente. Y eso sigue el eco de la acusación de Adán en el huerto. La mujer que tú me diste por compañera. Señalando al Hijo de Dios. La mujer que tú me diste. O sea que tú eres culpable. Tú el inocente eres culpable. Y la mujer también culpable también. Ustedes dos tienen que pagar por esto para que yo me salve. Para que yo expíe mi pecado. Y ahí viene, ese es el origen de la idea de sustitución penal, que otra persona, un culpable y un inocente, pague por nuestro pecado. Por eso Yeshua lo crucificaron en medio de dos
ladrones. Él es inocente en medio de dos culpables. Entonces ellos ahí imagínense lo que Israel dice en Números 31:50. Por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh. Entonces así es lo que ellos pensaban. Que han dado todos los que se encontraron allí y querían hacer expiación por sus pecados, ¿no? Al matar a los madianitas, tomar el botín de guerra y hacer una ofrenda a Dios, los israelitas hicieron expiación para sí mismos. Ellos pensaban que estaban haciendo una expiación verdadera, pero eso era lo que ellos creían. ¿Cómo pueden los hombres realmente hacer expiación para sí mismos cuando no hay ningún justo, ni aún uno? Como Dios ya lo había dicho, era la venganza de Israel la que se estaba cumpliendo, por lo tanto la expiación realizada era para ellos mismos. No estaban expiándose para nada delante de Dios. Así que por un breve momento Moisés aparece como faraón, con la misma semilla de enemistad impulsado por el deseo de preservar a su nación. Las mismas ideas de faraón las tenía Moisés en ese momento. Faraón quería preservar a su nación del peligro de niños que cuando crecieran se volvieran contra el país, ¿no? Contra Egipto. Asimismo, Moisés también quería preservar a su nación y viene y mata a estos niños inocentes y a las niñas o a las mujeres que habían conocido varón. El punto crítico que debemos recordar es que Dios no condena a ninguna persona por su fracaso, sino que les muestra la verdad para poder darles misericordia y sanidad espiritual. Y aquí vemos que mucha gente se horroriza ante esta sugerencia de que Moisés actuó mal, porque piensan, Moisés el único que vio a Dios cara a cara y que él no puede haber actuado mal, y intentan justificar la hostilidad oculta en sus corazones. Pero Yahshua nunca ordenó matar a nadie. Ya hemos visto la cita de la NGG de White, de donde ella dice, Yahshua nunca mató a nadie. No es parte de su carácter. Cuando Moisés ordenó esa matanza, obviamente no estaba reflejando el carácter del Hijo, ni del Padre. Yahshua soportó la cruz de la muerte de todos aquellos madianitas para que se pudiera completar el proceso del Evangelio de Moisés. Porque Yahshua tuvo que soportar esa muerte de todos estos madianitas para que en Moisés se cumpliera el proceso del Evangelio. Moisés tenía que ver lo que había en su corazón. Y estoy seguro que él se arrepintió cuando se dio cuenta de lo horrible lo que había dentro de él, igual que Faraón. Al Faraón lo vemos allá bien mal y lo vemos como un siervo de Satanás. Pero cuando Moisés dice estas mismas cosas y actúa con la misma mentalidad del Faraón de destruir a niños inocentes, allí no vemos nada malo. Pero es por nuestra falta de discernimiento que no podemos ver eso. No nos equivoquemos, no estamos diciendo aquí que los madianitas eran buenos o algo parecido, sino que ellos recibieron las consecuencias naturales de sus decisiones. Buscaban destruir a Israel y Dios permitió que las iniquidades de los padres recayeran sobre los hijos. Recordemos, permitir no es igual que hacerlo directamente. Dios permite que usted coseche lo que ha sembrado. A Madián no le podía venir nada bueno, ellos habían sido gente perversa y mala. Pero lo que debemos entender es esto: Dios lo permite, pero Él no lo hace directamente. Dios no evitó que cayeran las consecuencias, pero el carácter de Dios no está representado en la matanza de los madianitas. Eso es lo que queremos enfatizar. Dios permite que usted coseche las cosas malas que hace. Cada acción tiene una reacción. En la salud lo podemos ver claramente. Si usted no cuida su cuerpo, usted va a padecer de enfermedades cuando esté mayor o después, a cierto tiempo, no sabemos cuándo, pero usted va a cosechar eso. Si usted anda comiendo mal, no se alimenta bien, no le da los nutrientes al cuerpo que necesita y
destruye su cuerpo comiendo estas cosas dañinas, no duerme bien, come demasiado, come mucha azúcar o drogas o lo que sea, usted va a pagar las consecuencias. Dios no lo va a poder librar. Dios lo puede perdonar, pero no lo va a librar de las consecuencias. ¿Verdad, hermanito? Usted es experta en eso de las consecuencias de la salud, ¿no? Así que todos tenemos la misma carne de Moisés y Faraón. Tenemos el potencial de hacer exactamente lo que ellos hicieron, aún siendo la persona más mansa del mundo. Vamos a ver aquí en este tema siguiente, en este resumen del tema siguiente acerca del velo de su carne. Vamos a ver cómo a través de del santuario celestial, no, del santuario terrenal, mejor dicho, el Padre nos da lecciones tremendísimas para que nosotros podamos entender el carácter de Él y de su Hijo. Y por eso es que Él instituyó este santuario y todo lo que se hacía allí para que el hombre pudiera entender. Muchos de ellos no entendieron, muchos de nosotros todavía no entendemos, pero vamos a ver qué hay en este santuario. En Salmo 77:13 dice: tu camino, Dios, está en el santuario. ¿Quién tan grande como nuestro Dios? O sea, esa palabra para camino allí es como la carretera. Tu carretera está en el santuario, podemos decir en otras palabras. El hombre caído yace en la oscuridad y allí es donde comienza la carretera. Mientras que el punto final es donde está nuestro Padre de las luces, o sea, el Padre celestial. O sea, al comienzo, en el santuario, usted empieza acá en el atrio, en la puerta entrando allí, y es ahí empieza su experiencia con Dios y termina allá en el lugar santísimo, en la misma presencia del Padre. Entonces el santuario es una revelación de lo que hay en nuestro corazón desde ese momento en que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y cómo a través en este proceso desde que empieza en este altar de sacrificio hasta que llega al final, hasta el lugar santísimo, donde está la presencia del Padre, eso nos muestra el santuario. Por eso, si lo entendemos bien, vamos a sacar lecciones tremendísimas. Eso es lo que vamos a ver ahorita aquí en resumen, porque esto ya lo presentamos en el tema número 11. Así que si usted va a YouTube, en el tema número 11, usted va a ver allí en detalle esto. Aquí de solo estamos haciendo un repaso de forma rápida, ¿no? Así que esta carretera de 2 puntos lo vemos en el santuario y representa a Yeshua. Paralelo a esto, Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es el que nos ayuda a recorrer desde allá, desde el principio del atrio, y nos va a llevar hasta la presencia del Padre. Porque Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Este camino empieza entonces donde el hombre está y termina donde está Dios. ¿Ok? Por eso es necesario que podamos entender esto del santuario, qué significaba, para que podamos entenderlo y poder aplicarlo a nuestra vida y usarlo, ¿verdad?, para nuestro beneficio. El camino que comienza con el hombre y concluye con Dios conduce por una transformación completa. O sea, desde que usted empieza aquel proceso hasta que llega allá, es una transformación completa. Muchos quedan en el camino porque no entienden el carácter del Padre Celestial y no van a poder llegar a su presencia. Porque usted, antes de que llegue a la presencia del Padre, usted va a tener que entender que Él es un Dios que no mata ni destruye. Si usted sigue con esas ideas, nunca va a poder llegar a la presencia de Él. Y ahorita lo vamos a explicar por qué exactamente. En Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No estamos diciendo que Dios sea carne, sino que aquí muestra la suavidad, la dulzura, la mansedumbre de Dios en lugar del carácter cruel, severo y pétreo del hombre. ¿Ok? Es un paralelismo de opuestos. Para que Dios nos alcance y rescate, Dios envió a su Hijo unigénito, lo que tuvo que enviar en donde estábamos nosotros.
La oveja perdida es una figura de la humanidad. Yeshua viene a nosotros porque no hay quien busque a Dios. Así como la oveja perdida de esa parábola que se pierde y por ella misma es imposible que vuelva al redil, Dios tiene que usar a su Hijo para que Él llegue a nosotros, haciéndose igual a nosotros. Si la condición del hombre que está en las tinieblas del pecado es aterradora, porque cuando la luz de justicia llega a Él, la Biblia nos dice que naturalmente se aleja de la luz. Por naturaleza no entiende la luz ni la desea. No queremos por nosotros mismos buscar a Dios. Así que dado que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, todo lo que Él dice lo interpretamos en nuestra oscuridad como algo en contra de nosotros y para nuestro daño. Como tenemos una mentalidad tan distinta al Padre, cualquier cosa que Él diga, la vamos a interpretar equivocadamente. En esta oscuridad que tenemos, lo vamos a interpretar como algo en contra de nosotros y para nuestro daño. Y vemos a Dios de una apariencia totalmente que no es. Por eso en Éxodo 24:17 decía, y la apariencia de la gloria de Yahweh es como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. O sea, a los ojos de ellos, eso era lo que aparentaba, un fuego abrasador. Pero si usted estuviera totalmente convertido y estuviera en el espíritu, no en la carne, la presencia de Dios es lo más sublime y maravilloso que usted se pueda imaginar. Por eso cuando si llegamos a al cielo y eso esperamos ver a ese Padre Celestial y a su Hijo rodeado de su gloria, será algo lo más hermoso y maravilloso que nosotros podamos experimentar. Pero si usted no anda de acuerdo a sus caminos y anda en pecado, obviamente que eso le va a parecer como un fuego abrasador. Por eso la gente cuando Él venga, van a querer que dice que de las piedras y todo, ¿verdad?, desde las montañas le caigan sobre ellos porque no quieren verlo, por la diferencia en el carácter de Él y el de ellos. Así que la hermosa gloria de Dios le pareció al pueblo como fuego consumidor. Para que Dios pudiera alcanzar al hombre, tuvo que venir directamente a donde estaba el hombre. Y no podía venir con esa gloria, porque obviamente no iba a ser nada positivo para el hombre que Él viniera así. Así que a través del velo de su carne, Dios derrumba el muro de separación entre nosotros y Dios. La mayoría de los cristianos creen que este pasaje se refiere a la destrucción del muro entre judíos y gentiles por la eliminación de la ley de Moisés. Notemos lo que dice la traducción en el lenguaje actual, que obviamente eso no es. Dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Yeshua por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Yeshua ha puesto el fin al odio, que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de los pueblos que han hecho de los pueblos han hecho uno solo. Yeshua ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Y esa palabra, eso lo vamos a ir rápidamente, esa palabra mandatos, que ha puesto fin a esos mandatos. Muchos creen que se refiere a la ley de Moisés, y obviamente que no es así, porque en el vocablo griego que se usa original para esa palabra de mandatos, que iba a poner fin con la venida de Él, se refiere a mandatos, no se refiere a la ley de Moisés, sino a decretos hechos por el hombre, y a menudo decretos de castigo y muerte. Okay, esa palabra eso es lo que se está aboliendo, no eran la ley de Moisés, ni era algo que Dios había dado, eran decretos hechos por el hombre. Por ejemplo, cuando Esdras 6:8 dice decreto persa para construir el templo, ese era un decreto del rey. En Ezequiel 20, 25 y 26, Dios nos entregó mandamientos que no eran buenos. Dios los contaminó con sus propios decretos. Allí es esos decretos también allí. O sea, es la misma palabra.
En Daniel 2:13 dice decretos de muerte para matar a los sabios. Todos esos son decretos, en resumen, son muchos ahí, no voy a leerlos, pero esa palabra cuando se usa se refiere a decretos hechos por el hombre, no decretos de Dios. Así que al observar cómo se usa esta palabra ordenanza a lo largo de toda la Biblia, vemos que no tiene que ver con las leyes que Moisés escribió en el Antiguo Testamento, sino que se refieren a promulgaciones y demandas humanas y en muchos casos a promulgaciones que implican castigo y muerte. Así que por eso es que no entendemos el texto. Y muchos piensan que ya quedó abolida la ley de Moisés. Como hemos visto en el capítulo o en el tema 3, ¿verdad? Tocante a la iniquidad oculta de Adán. El primer decreto humano fue que el Hijo de Dios debía morir por los acontecimientos ocurridos en el jardín del Edén. O sea, para el hombre, el Hijo debía morir y la mujer también, para él quedar expiado y quedar libre. Así es como lo ve la raza humana, y de ahí en adelante esa es la idea que tiene las personas. La naturaleza humana trata de ocultar este odio y profesa amar a Dios. Pero eso es lo primero que nosotros tenemos que quitar de nosotros y saber que tenemos esa enemistad contra Dios, y debido a esa enemistad que tenemos contra Él, es que creemos que Él necesita muerte para perdonar. Que esa enemistad hacia Él la queremos destruir. Queremos, así como Adán, sin darse cuenta, él estaba diciendo que el hijo y la mujer necesitaban morir, porque ellos eran los culpables. Así que para podernos alcanzar a nosotros en estas ideas absurdas que tenemos y equivocadas acerca del Padre Celestial, Yeshua tuvo que asumir nuestra carne y así derribar ese muro de separación creado por nuestros falsos sistemas de justicia, ¿ok? Que condujo a condenar y establecer decretos de muerte. Así que Yeshua por eso tiene que volverse uno de nosotros, para que Él nos muestre realmente cómo es el Padre y que nos ayude a salir de esa enemistad que tenemos contra el Padre y a cambiar nuestra mentalidad hacia Dios. La justicia de Dios, que hemos dicho, no exige esta muerte. Él nunca quiso sacrificios, sino que se preparó un cuerpo humano a Yeshua que le permitiera acercarse a nosotros, ¿no? Él no requiere muerte ni sacrificio. Por eso ahí vemos allí en Hebreos 10:5, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Por eso se le prepara un cuerpo para que Él venga. En vez de sacrificio y ofrendas, Dios le prepara un cuerpo para que Él venga en nuestra propia naturaleza y nos enseñe cómo es el Padre. Así que Yeshua, ¿verdad?, apropiándose de nuestra carne, subyugó su gloria para que pudiéramos soportar estar en su presencia. Si Él hubiera venido en su forma original, obviamente no podríamos estar en su presencia. No podríamos subsistir. Así que su gloria descubierta sería como un fuego devorador a nuestros ojos. Así como los israelitas veían allá la gloria de Dios en el monte. Pero Yeshua limpió el templo en Jerusalén. Cuando Él limpió el templo en Jerusalén, la divinidad brotó de Él, y aquellos que en sus corazones tenían hostilidad contra Yeshua inmediatamente huyeron para salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían hostilidad hacia Él. Se les muestra, cuando la divinidad fulguró a través de su humanidad, ellos salieron huyendo con un miedo, así como correrán los impíos cuando Él venga. Así que porque todos tenemos esa enemistad contra Él, ninguno de nosotros podría permanecer en su presencia con esa enemistad. Por eso se vistió de su divinidad con nuestra humanidad y se acercó a nosotros y nos convenció de que Él podía hablar con el Padre de parte nuestra. Entonces Él se vuelve uno como nosotros y nos dice, mira, yo soy como ustedes, ahora voy a abogar al Padre por ustedes. Y así el hombre puede tener confianza de creer que el Padre va a oír. Pero en la realidad el Hijo no necesita estar convenciendo al Padre de que nos perdone, que nos ame, porque ya el Padre nos ama. Es solamente la idea de nosotros es la que
tiene esa percepción. Si Yeshua se acerca al hombre en su naturaleza divina, se nos aparecería como su padre. Así que Yeshua, siendo un espejo perfecto, haría que el hombre lo viera acercándose con la intención de matarlo. El hombre ve un decreto de muerte que viene hacia él para matarlo porque piensa en base a decretos de muerte. Se imagina que Dios piensa como él, como dice Salmos 50:21. Pensaba que tú serías como yo, pero no es así. Nuestro Padre no es igual a nosotros. Así que al tomar nuestra naturaleza, Yeshua podía quitar esta enemistad que reflejamos sobre él. La veló con nuestra carne para que la fuerza de nuestro odio hacia él nos sea reflejada nuevamente hacia nosotros con tanta fuerza. Este principio, realmente, estas cosas pues no se entienden de un día para otro, pero si nosotros nos concentramos y nos esforzamos en entender esto bien, vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando aquí y por qué que tenemos estas ideas tan distintas y contrarias al Padre Celestial y creemos de Él que Él necesita muerte para perdonar y todas estas otras cosas que estamos diciendo. El techo del santuario ellos lo cubrieron con pieles de tejón que mantenían ocultas las brillantes paredes, que eran de oro, ¿verdad? Estas paredes y esto de arriba le pusieron pieles de tejón para mantenerlas ocultas. Así que por eso así que es lo mismo. Cuando Yeshua vino a la tierra no tenía ninguna belleza exterior para que lo decíamos. Él veló su belleza, su poder, su gloria. Ese servicio del santuario es un símbolo del proceso por el que Yeshua está guiando a la humanidad para que ésta llegue a la expiación. Para poder llegar a la expiación, allá que se logra al final, así mismo Yeshua pues está llevándonos, como Él es el camino, la verdad y la vida, nos está llevando desde nuestra condición original que tenemos contra el Padre Celestial, nos va llevando lentamente, nos va perfeccionando hasta que podamos llegar a su presencia. Ese velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo del santuario simboliza el velo de la carne de Yeshua. El lugar santísimo representa la naturaleza divina de Yeshua y el lugar santo representa su naturaleza humana. ¿Ok? El patio exterior es donde Yeshua se encuentra con nosotros. Allí en ese patio exterior, ahí se encuentra con nosotros, ¿no? En nuestro pensamiento humano, y es simbolizado por el bronce, que es de fabricación humana, que ya hemos dicho. Por eso todas las cosas que están en el atrio son de bronce, porque el bronce no es un metal hecho por Dios, sino un metal de fabricación humana, de invención humana. Ya después que entramos al lugar santo, ya todos ustedes ya no van a ver ningún bronce por allá en el lugar santo o santísimo. Las dos habitaciones del tabernáculo son un edificio que representa las dos naturalezas fusionadas en una. El decreto de muerte impuesto sobre Yeshua a través del sistema de justicia de Satanás, representado en el altar de bronce, refleja la muerte de Yeshua en la cruz. Ahí empezando, lo primero que se encuentra uno entrando al santuario en el atrio es el altar de bronce. ¿Dónde qué? Donde se mataba el animal. Ahí eso refleja la muerte de Yeshua en la cruz. Yeshua satisface la justicia humana para luego tomarnos de la mano como nuestro mediador y alejarnos de nuestro pensamiento de bronce hacia el oro del carácter de su Padre que se encuentra en el lugar santísimo. Pero este es un proceso que empieza de allí, desde el atrio, y Él nos va llevando lentamente para que nos vayamos quitando de todas estas ideas equivocadas que tenemos de Él y podamos llegar al conocimiento perfecto del carácter del Padre Celestial que se encuentra en el lugar santísimo. Por eso en Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ese velo ahí representa su carne. ¿Por qué representa eso? Porque si Él no se hubiera hecho carne como nosotros, nunca íbamos a poder pasar del lugar santo al lugar santísimo. El santuario nos proporciona pistas sobre el modo en que progresa el camino desde el patio exterior hacia el lugar santísimo.
todo el mobiliario del patio exterior está hecho de bronce, lo que representa el pensamiento humano sobre la expiación. Por eso dije, todo lo que está en el atrio es de bronce, porque eso todo es lo que la gente se imagina y cree de Dios. El altar de bronce representa la muerte del Hijo de Dios a causa de la enemistad que hay en el hombre, heredada de Adán. Por eso él tiene que morir. Porque humanamente eso es lo que creemos que tiene que pasar para que Dios perdone. Eso no es una invención de Dios, eso es una invención de Satanás y que el hombre tiene. Y por eso era necesario esa muerte del Cordero allí. Tuvimos a Yeshua por herido, dice, y afligido. Dice Isaías 53:4. Allí en el altar. Nuestra percepción de la justicia demanda castigo y hace que veamos la muerte de Yeshua como un acto que satisface la justicia de Dios, cuando en realidad está satisfaciendo nuestra justicia y revelando nuestra enemistad contra Dios y su Hijo. Imagínense, hermanos, qué tremendo es esto, que podamos entenderlo y podamos liberarnos de esas ideas absurdas que tenemos del Padre Celestial. Teniendo esta visión distorsionada de Dios, confesamos nuestros pecados en el altar de sacrificio y nace la esperanza de que Dios realmente nos perdonará, porque ahora tenemos un intercesor que defiende nuestro caso. Esas son las ideas del hombre, ¿no? Luego el espíritu de Yeshua comienza a limpiarnos en la fuente, que también era de bronce. Nuestras mentes comienzan a abrirse a la palabra de Dios y empezamos a cambiar. Al entrar en el lugar santo, la profundidad de nuestra enemistad contra Dios se hace soportable por el velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Si usted entrara al lugar santo y no hubiera ese velo, no iba a poder soportar, ¿verdad? Entonces, ese velo allí representa a Yeshua, que por medio de él nosotros podemos ir avanzando hasta que lleguemos a la presencia del Padre. Y no permite que nos quedemos deslumbrados y no podamos seguir allí en el lugar santo, ¿no? Así que este velo nos permite entrar al primer departamento, el lugar santo. Al entrar al lugar santo, Yeshua nos alimenta porque Él es el pan de vida. Juan 6:48, también nos da luz porque Él es el candelero, porque es la luz del mundo. En Juan 8:12 también intercede por nosotros porque ahí está el altar del incienso, porque es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuanto más nos acercamos a Dios, más intenso es el sentimiento de condenación que tenemos, debido a la hostilidad que todavía existe en nosotros. Entre más nos acercamos a Dios, más nos vemos como realmente somos. Por eso dice, pero donde abunda este pecado, abunda mucho más la gracia de Dios para todos los que creen. La mayoría de los cristianos se detienen en el camino a medida que se vuelven más conscientes de su carácter malvado al acercarse al lugar santísimo. Y Satanás los tienta, dice, para que se desanimen y pierdan la confianza en ese proceso. Pero nuestro Padre tiene todos los medios y tiene todo dispuesto para que el que quiera realmente seguir avanzando en esta luz, Él le va a dar la fuerza para seguir, para que siga avanzando y pueda llegar al momento en que pueda llegar, cruzar ese velo y llegar al lugar santísimo. Cuando nos aferramos a Yeshua por la fe, alimentándonos más y más del pan vivo y permitiendo que nuestro camino siga siendo iluminado, comenzaremos a entender más sobre nuestra naturaleza depravada. Y ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra naturaleza, de lo que hay en nuestro corazón, de la enemistad que tenemos contra Dios de forma natural. Cuanto más vemos lo malo que somos, mayor es la tentación a temer el castigo y proyectar este castigo sobre los demás. Así que nuestro falso sentido de justicia nos hace temer que seremos castigados por nuestros pecados. Somos tentados a dudar de que podemos ser perdonados. Así que para lidiar con la duda, como ya hemos dicho, algunos se enfocan en los pecados de los demás y señalan sus faltas y debilidades, buscando desviar la atención de sus propios defectos. Y esto todo está en el camino del camino del santuario. Pero el espíritu de Yeshua pues está trabajando en los que quieren, y si uno se permanece unido a Él,
va a llegar el momento en que nosotros vamos a entender el carácter del Padre y ahí nos vamos a doblegar contra Él. Vamos a ver que es un Dios amoroso, un Dios que no requiere sacrificios ni muerte para Él perdonar. Así que al momento de acercarnos al lugar santísimo somos invitados a ver que Dios no desea sacrificios ni ofrendas. Y al menos que nos libremos de esta enemistad falsa, de la falsa justicia, no podremos entrar al lugar santísimo. Si usted tiene todavía esa falsa justicia y cree que Dios es así, eso produce una enemistad contra Él. No podremos entrar al lugar santísimo. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más se reflejará sobre su carácter nuestro falso sistema de justicia. Así que Yahshua cubre con el velo esta enemistad en el lugar santo. Pero a menos que nos libremos de una comprensión errónea de la justicia de Dios que tenemos, nunca nos escaparemos del temor a la muerte. Y para usted poder llegar a este lugar santísimo, usted tiene que quitarse ese temor a la muerte. Y la única forma de quitarse ese temor a la muerte es que usted llegue a entender que nuestro Padre no es un Dios de muerte, no es un Dios que mata y destruye al que peca, sino que es un Dios amoroso que le da todo para que se arrepienta. Y si esa persona no quiere arrepentirse, entonces Dios lo que hace es que lo deja que coseche las consecuencias de esa conducta, ¿no? Pero no es Dios el que va a venir a matarlo y a destruirlo a usted. Porque si no sería peor que los mayores criminales de la historia. Mientras mantengamos la idea de que Dios destruirá por su fuerza a los malvados y no como consecuencia natural de sus propias decisiones, vamos a temer el castigo. Si usted cree eso, usted nunca va a estar libre del temor al castigo. Si usted cree que Dios va a matar a los que tienen algún pecado. Porque en ningún momento usted se va a sentir que usted no tiene pecado. Imagínese ahora que usted sepa que Yahshua ya no puede interceder por usted porque salió del lugar santísimo y ahora usted queda en un periodo de tiempo donde ahora ya no tiene intercesor. Si usted sigue creyendo que Dios lo va a perdonar, lo va a castigar por cada pecado y que ese pecado suyo merece la muerte, entonces imagínese cómo se va a sentir. Usted no va a poder pasar esa prueba de la angustia de Jacob. Porque en el amor no hay temor. Cuando usted ama a Dios de verdad, usted se le va a quitar todo temor. Cuando el amor de Dios está en su corazón, va a tener todo el temor acerca de la muerte, que Dios lo vaya a matar porque usted tiene algún pecadito escondido allí. Obviamente que no estamos con esto diciendo que usted tenga pecado, sino que lo que hace este efecto es que le quita el temor a que Dios le haga algo cuando usted lo ama de verdad. Esto es lo que estamos diciendo. Y Dios es amor, y cuando conocemos a Dios revelado en su Hijo, sabremos que nuestro Padre no daña ni mata a nadie. Si usted todavía tiene esa idea es porque usted no ha conocido el verdadero carácter del Padre que se reveló a través de su Hijo. Entonces podremos arrepentirnos de nuestra naturaleza condenatoria que exige la muerte. Somos nosotros que creemos que exige la muerte, y cuando yo creo eso, nunca voy a poder llegar a ser uno con el Padre. Tenemos que quitar nuestras ideas, hermanos, si queremos llegar al reino. Si nos arrepentimos de nuestra naturaleza condenatoria que exige la muerte, vamos a poder llegar a esa comunión con Él. Así es como la enemistad puede morir en nosotros. Ok, hermanos, vamos a terminar aquí. Esperamos que nuestro Padre Celestial nos ayude para que podamos entender estos temas de gran importancia y que podamos decir de vida o muerte. Porque la única forma en que nosotros podamos llegar a confiar plenamente en nuestro Padre Celestial y no tenerle miedo a la muerte es cuando creemos que Él es un Dios de amor, un Dios que no necesita muerte para perdonar, un Dios que está dispuesto a morir antes de causarle la muerte a alguna de sus criaturas. Y eso es lo que mostró el Hijo cuando vino a la tierra. Que nuestro Padre nos bendiga. Shabbat Shalom para todos.